vamos a adentrarnos en los estudios que solemos hacer más específicos. Y en primer lugar comenzamos por el duelo de la victoria. ¿Cómo Ferrari ha conseguido ganar a McLaren, que tiene el mejor coche y a nivel de ritmos demostraron tener el mejor coche? La respuesta fácil es muy sencilla, por estrategia. Ferrari fue a una sola parada, McLaren fue a dos. Vemos la pelea de los 4 primeros pilotos a final de la prueba, donde encontramos a los 2 Ferrari y a los 2 McLaren, donde Piastri se pone a liderar desde la primera vuelta la carrera hasta que para por segunda vez. Ahí tenía una ventaja sobre Charles Leclerc de unos 6 segundos. No estaba tan cerca como para realizar un undercut Leclerc a Piastri, y es cierto que no había suficiente margen como para tener una parada extra el piloto australiano de McLaren, pero sí el margen necesario para reaccionar si ocurría un safety car o algún incidente. Neumáticos 2 vueltas más viejos, el delta se estaba todavía incrementando y paran en la vuelta 38. Un Error ejemplo claro de cómo claro, tirar una carrera a la basura. error claro de McLaren. Claro, a partir de ahí, McLaren va a 2 paradas con sus 2 pilotos. Ferrari está aguantando en pista y tienen que remontar y recortar a marchas forzadas. Tiran a tope con el neumático duro nuevo en la tanda final los 2 McLaren, y es cierto que recortan mucho tiempo, pero también había que contar que tenían que superar a Carlos Sainz, y lo vemos en ese círculo marcado con el número 1, el círculo verde, esa vuelta 45 que es fundamental porque Sainz consigue bloquear una vuelta a Oscar Piastri, que termina finalmente a 2,6 segundos de Charles Leclerc. Viendo el duelo directo entre estos 2 primeros pilotos, el duelo directo por la victoria, en el vuelta a vuelta encontramos como la primera tanda, donde ya estaba primero Piastri y segundo Charles Leclerc, en las primeras 10 vueltas están en los mismos tiempos. Cierto que Leclerc, aprovechándose de usar el DRS, y es a partir del 10º giro donde empieza a degradarse más el neumático. Vemos claramente cómo los tiempos se vuelven más lentos hasta que deciden parar. Y es en esa fase de degradación donde el Ferrari es más lento que el McLaren. Leclerc pierde la zona de DRS y ya se deja bastante tiempo, que veremos ahora en los ritmos cuánto es. Pero en la segunda tanda ocurre algo parecido. Con el neumático duro no es demasiado lento el Ferrari respecto al McLaren. Vueltas que, a pesar de que ahí estaba apretando Oscar Piastri, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, que ni siquiera Lando Norris era más rápido que el piloto australiano de McLaren, Leclerc consigue aguantar relativamente el ritmo. Había empezado la tanda a unos 3 segundos de Oscar Piastri y termina la segunda tanda, o sea, justo antes de que pare el líder de carrera Piastri. El gap entre Piastri y Leclerc es de 6 segundos. En esa segunda tanda ha conseguido 3 segundos sobre Charles Leclerc. No es suficiente margen, a pesar de todo lo que apretaba el McLaren, como para que nosotros determinemos que estaba gestionando el neumático Charles Leclerc. Charles Leclerc estaba tirando, y lo más interesante ocurre en la parte final de carrera. Esa segunda tanda de Piastri es mucho más rápido que Charles Leclerc. Sin embargo, no vemos una degradación del duro en el Ferrari, porque consigue mantener las vueltas en tiempos de 1,23 medios. Muy constante el Ferrari con el neumático duro, y ahí está una clave de por qué consiguió ganar la carrera. Muy evidente aquí. Muy bien. Esa vuelta, ese 23.8 marca mucho. Marca mucho y casi está ahí toda la carrera. Luego volvemos a ver, eso es, el círculo marcado con el número 1, lo mismo que en la imagen anterior. Aquí no tenemos a Sainz, pero esa igualada de tiempos de vuelta de Piastri a Leclerc se debe al encontronazo de Piastri con Carlos Sainz. Un pequeño bloqueo que le ayudó a Charles Leclerc para mantener mejor el margen que tenía respecto a los McLaren, que le querían alcanzar. Pasamos a los ritmos, lo que comentaba.
Diferencia a nivel general de 0,45 segundos en los ritmos generales entre Piastri y Leclerc. Primer sector igualado, muy dependiente del uso del DRS. En la primera tanda lo podía usar Charles Leclerc, el resto de la carrera ya no lo pudo usar. Y Oscar Piastri, cuando tuvo que adelantar a Charles Leclerc, sí que pudo usar el DRS. En cambio, segundo y tercer sector es donde consigue el tiempo el McLaren. ¿Por qué? Porque están esas dos curvas Lesmo, la variante Ascari, la parabólica, las zonas más importantes de Monza, como ya habíamos visto en la clasificación. Si vamos por partes, analizamos esas 10 primeras vueltas de la tanda inicial, donde están en tiempo completamente Leclerc y Piastri. El primer sector a favor del Ferrari por el uso del DRS, los otros dos para el McLaren, pero están en 1.24.7 los dos pilotos. No se despegaba Leclerc y aguantaba el ritmo inicial de McLaren. De la vuelta 10 hasta que llega la primera parada en boxes es cuando se nota esa degradación y pasan a mejorar incluso el ritmo Oscar Piastri, 1.24.5, y se va a 1.25.0 Charles Leclerc, ahí ya notándose la degradación con el neumático medio, perdón. Cambiamos al neumático duro, vuelta 18, los dos duro nuevo en pista, y a lo largo de toda esa segunda tanda, de la vuelta 18 a la 37, a la 38, vemos que la distancia entre los dos pilotos líderes es de 1/10. La he separado en dos partes porque había una parte más donde ganaban tiempos y una segunda parte donde estaban gestionando más los neumáticos. A pesar de todo, vemos como el ritmo es favorable en el vuelta a vuelta. A medida que perdían combustible, se volvía más rápido y ganaban más tiempo por la pérdida de combustible que lo que se dejaban por neumático. Y por último tenemos esa tanda final de Piastri, donde consigue recortar 1,2 segundos por vuelta de media a Charles Leclerc. A ella no es competitivo en el primer sector el piloto de Ferrari, pero solo habían 13 vueltas de competición. Bueno, realmente eran 14. Sin embargo, he quitado de este cálculo la vuelta 45, donde se encontró a Carlos Sainz, porque nos podía cambiar un poco el ritmo real. Así que en 13 vueltas recortó 1,2 segundos por vuelta a Charles Leclerc. Totalmente innecesario. Tenía que haberse ido al menos a recortar 1,8 segundos para poder alcanzar al Ferrari. Sí, bastante claro todo. Y viendo un poco cómo eran esas vueltas en cada una de estas partes de la carrera, la principal clave que vemos es que el Ferrari en recta ganaba tiempo. En la parte inicial de la carrera, al usar el DRS, era más exagerado. Sin embargo, era llegar a Lesmos, la variante Ascari y la parabólica. Todas esas zonas jugaban a favor del McLaren, sobre todo por la manera que tenía de ir al gas en salida de curva. Es cierto que Piastri no arriesgaba lo suficiente en entrada de curva, entonces quizás ahí pensaba un poco más en el neumático, pero la manera que tenía de salir, de ir al gas, la tracción del McLaren era superior a la de Ferrari. Y luego hay que tener en cuenta ese punto 4, sobre todo en la segunda fila de la telemetría, donde está el acelerador, donde Charles Leclerc, y lo vamos a ver en el resto de vueltas, está levantando en esa salida de la variante Ascari, porque no sale igual de fino el Ferrari que el McLaren. Lo volvemos a ver en el caso de la vuelta 10. Seguimos en la primera tanda usando el neumático medio y de nuevo, tramo de gas a fondo, recta, el Ferrari gana tiempo. Y aquí no está usando ya el DRS, ya lo ha perdido o lo está perdiendo. El paso por curva, la entrada en curva más agresiva del McLaren, más rápida, y sobre todo la tracción. Y de nuevo los problemas en la salida de Ascari para Charles Leclerc. Vuelta 10. Pasamos ya a el uso del neumático duro en los dos monoplazas. Tramos de gas a fondo favorables al Ferrari.
2 décimas de ventaja al finalizar el primer sector. Volvemos a llegar a las Lesmo, mejor paso para el McLaren, más directo al gas, tanto en salida del Lesmo 2 como en la variante Ascari y también en este caso en la parabólica, más agresivo al gas, y consigue recortar toda esa distancia, todo ese tiempo Piastri respecto a Leclerc. Pero en esta parte de la carrera es lo que habíamos visto, esta segunda tanda de Piastri, Leclerc aguantó a 1/10 del piloto de McLaren. Y la parte final de carrera, aquí hay ya una gran diferencia de neumático, los dos con el duro, pero muchas más vueltas acumuladas de Charles Leclerc, y en cada curva, en cada parte de curva, en tracción, también en giro, gana el McLaren hasta conseguir la ventaja de 1,2 segundos prácticamente por vuelta que tenía Oscar Piastri. Este fue el duelo entre los dos primeros pilotos en la carrera del Gran Premio de Italia, y que por estrategia y sobre todo consiguiendo mantener el ritmo con el duro, Charles Leclerc se hizo con la primera posición. Es muy optimista intentar pensar que vas a poder recuperar un circuito por grid donde no hay grid. O sea, un circuito donde tienes 6 curvas, 6 zonas, que vas a intentar ir 1,4 segundos por vuelta más rápido que tu rival. Es algo, desde luego, muy optimista. Y que fue un error muy grande por parte de Ferrari. O sea, de McLaren, intentar pararle tarde para hacerla. No sé. Yo no lo veo, pero bueno. Hemos analizado el duelo por la victoria entre Piastri y Charles Leclerc a favor de Ferrari por estrategia, pero es que después del parón Ferrari ha conseguido objetivos que quizás no contaba nadie con ellos. Podio en el Gran Premio de Países Bajos y victoria en el Gran Premio de Italia. En Países Bajos terminando Leclerc delante de Oscar Piastri. ¿Y por qué? En ambos casos yendo a una sola parada y teniendo una segunda tanda más larga que la de sus rivales, así que toca estudiar cómo es la degradación del Ferrari, sobre todo respecto a los monoplazas del grupo de cabeza. En primer lugar, vemos esa tanda final del Ferrari, esa tanda con el neumático duro en el Gran Premio de Países Bajos, como la línea roja es la de Charles Leclerc, es el piloto que más vueltas completó con el neumático C1 en Holanda, en Zandvoort. También aquí hubo varios pilotos del grupo de cabeza que fueron a una sola parada, como son los Red Bull y los McLaren y los dos Ferrari. Los que fueron dos en esta ocasión fueron los Mercedes, que también tuvieron bastante tráfico, por eso vemos cómo oscila, pero hay que quedarse en el trazado de la línea de Leclerc. Cómo mejora los tiempos en el vuelta a vuelta. Comienza en 1.15.6 la tanda y la termina en 1.15.0 o por debajo del 1.15. Carlos Sainz también termina más rápido su tanda que como la había comenzado, mientras en el lado opuesto encontramos a los McLaren, que son más competitivos, mucho más rápidos al comienzo de la tanda, atacando más, pero tienen mayor degradación que los Ferrari, siendo más lentos en las últimas vueltas. Y vamos a verlo con el estudio de degradaciones. Muy igualados, la verdad, porque aquí fueron a una sola parada Red Bull, McLaren y Ferrari, pero sí que el que menor degradación tiene es Ferrari, de 0,03, mientras que se va a 0,05 las degradaciones de McLaren y Red Bull, que fueron muy similares las de esos dos equipos. Prácticamente son líneas paralelas donde sí que con mejor ritmo estuvieron los pilotos de McLaren respecto a los Ferrari. Por eso Lando Norris consiguió la victoria sobre Max Verstappen. Pero el que mejor degradación tuvo fue Ferrari, consiguiendo el podio Leclerc por delante de Oscar Piastri, que se suponía que tenía mejor ritmo. Eso fue en Holanda, en Zandvoort. Vamos a pasar a lo ocurrido este fin de semana en Monza para el Gran Premio de Italia. De nuevo, aquí volvemos a ver las vueltas del neumático C3, que en esta ocasión fue el neumático duro, y como en esta ocasión, respecto al grupo de cabeza, solo son los pilotos de Ferrari los que fueron a una sola parada. Mucho más osciladas las vueltas de
Checo Pérez y de los Mercedes, porque tuvieron más tráfico, estaban en posiciones más retrasadas y tuvieron algunos problemas más en su carrera. Pero de nuevo, sobre todo con Leclerc, vemos cómo se van mejorando los tiempos. Sí que hay una zona de la vuelta 17 a la vuelta 30 donde afecta un poco más la degradación, hay un poco de gestión en ese neumático duro, pero de nuevo el final de tanda es más competitivo, mejora sus tiempos, los consigue al final de la carrera Charles Leclerc. En cambio tenemos los McLaren que sí que mejoraban los tiempos en el vuelta a vuelta, además de manera muy directa, hasta que sobre todo Norris cometió el error yéndose en la chicane, empezó a dañar el neumático y duró 2 vueltas más en pista, acabando parando y yendo a 2 paradas. En cambio, Piastri, que estaba siendo más rápido que su compañero de equipo y que los Ferrari, y podía haber mantenido ese neumático duro más vueltas, acaba cediendo también y le llaman a boxes. Vamos a ver realmente cómo fue la degradación de los equipos en el Gran Premio de Italia. Descartamos a Mercedes, que es el único que ha ido a 2 paradas tanto en Holanda como en Italia, y aquí nos sorprendemos bastante. Mejor degradación del Ferrari que del Red Bull. Sin embargo, los McLaren fueron a 2 paradas, estuvieron atacando, mejorando vuelta a vuelta, y su degradación era prácticamente nula. McLaren claramente podía haber ido a 2 paradas. Lo que pasa que mató el neumático demasiado pronto. Fue una parada. O sea, una parada. A 2 tandas. Uh-huh.